¿Te imaginas un cónclave que sacuda al mundo entero? Lo que nadie esperaba acaba de ocurrir en el Vaticano. El Papa Francisco ha fallecido en 2025 y, aunque el cónclave para elegir a su sucesor debía ser un evento solemne y ordenado, lo que sucedió dejó a todos petrificados. Algo jamás visto en la historia de la Iglesia Católica acaba de marcar un antes y un después. Quédate, porque esto te va a estremecer hasta lo más profundo. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, actives la campanita y dejes tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees que estamos viendo el inicio de un cambio histórico dentro del Vaticano? Queremos leerte. La noticia sacudió al mundo un domingo por la mañana. El Papa Francisco, el pontífice más cercano, humano y humilde de los últimos tiempos, había fallecido a los 88 años en su residencia del Vaticano. Desde ese instante, millones de fieles comenzaron a llenar la plaza de San Pedro para rendirle homenaje, mientras los cardenales de todo el mundo se preparaban para uno de los procesos más antiguos y misteriosos de la humanidad, el cónclave. Desde México, Brasil, Argentina, hasta Polonia y Corea, los purpurados viajaron con urgencia. Se esperaba un evento tranquilo, lleno de respeto y tradición. Sin embargo, desde el inicio, las señales fueron inquietantes. Varias fallas eléctricas afectaron la Capilla Sixtina justo antes de sellarla, algo que no había sucedido ni siquiera en tiempos de guerra. A pesar de estos contratiempos, los cardenales ingresaron y el mundo entero quedó en vilo, esperando la famosa fumata blanca que anunciaría al nuevo líder espiritual de más de 1.200 millones de católicos. Pero los minutos se convirtieron en horas, y luego en días. El primer día, humo negro. El segundo, más humo negro. Y el tercero, simplemente no hubo humo. Silencio absoluto. Alarmados, los responsables de monitorear la capilla se percataron de que no había señales desde adentro. Nadie salía, nadie entraba. ¿Qué estaba ocurriendo? Filtraciones anónimas desde el interior del Vaticano comenzaron a esparcirse como pólvora. Algo extremadamente grave había sucedido dentro de la Capilla Sixtina. Según relatos filtrados, varios cardenales comenzaron a manifestar comportamientos extraños, desmayos, visiones perturbadoras, e incluso algunos afirmaban haber escuchado voces que no pertenecían a ninguno de los presentes. El ambiente se volvió tan tenso que un pequeño grupo de cardenales pidió abandonar el cónclave, algo absolutamente prohibido por las reglas canónicas. Esto desató un caos interno que jamás se había documentado, enfrentamientos verbales, miedo colectivo y una sensación de que algo más grande que ellos estaba ocurriendo. Los rumores crecieron aún más cuando un documento interno, escrito apresuradamente a mano, salió a la luz. En él, un cardenal advertía que la sombra que merodea entre nosotros no permitirá una elección limpia. Nadie sabía exactamente qué significaba eso, pero muchos comenzaron a hablar de presencias, de profecías ocultas y de mensajes olvidados de siglos pasados. Y justo cuando todo parecía haber llegado a un punto muerto, en la noche del séptimo día, se divisó humo, pero no era blanco ni negro. Era de un tono rojizo, jamás visto antes en ningún cónclave moderno. Un humo denso, que parecía surgir más de un incendio que de una votación. El pánico se desató. El Vaticano cerró sus puertas. La transmisión en vivo fue cortada abruptamente. Y durante 24 horas, el mundo entero quedó completamente a oscuras respecto a lo que ocurría. Cuando finalmente la prensa pudo volver a acercarse, un vocero salió a dar la noticia más perturbadora. El cónclave había sido suspendido indefinidamente, sin elección, sin nuevo papa. Los cardenales estaban bajo resguardo, y la Iglesia entraba en un periodo de sede impedida, un hecho extremadamente raro donde no es posible elegir un nuevo líder. Algunos hablaron de sabotajes, otros de señales divinas advirtiendo que el tiempo del cambio había llegado, y algunos más aseguraron que lo que ocurrió fue una advertencia sobrenatural
de que algo oscuro se había infiltrado en las altas esferas del poder religioso. Para los creyentes mexicanos, donde la fe católica corre como un río entre generaciones, esta noticia fue devastadora. Muchos interpretaron estos eventos como señales del Apocalipsis, otros como el cumplimiento de las profecías de San Malaquías, que hablan de un último papa y del juicio final. Los días siguientes fueron de absoluto desconcierto. No había comunicados oficiales más allá de frases ambiguas como "se están evaluando las circunstancias" o "el Espíritu Santo sabrá guiar a su iglesia". Sin embargo, las filtraciones se multiplicaban y lo que contaban era mucho más aterrador de lo que cualquier comunicado podía ocultar. Dentro del Vaticano, los cardenales que lograron salir de la Capilla Sixtina estaban en estado de shock. Algunos no podían hablar, otros repetían palabras en latín antiguo que no sabían pronunciar antes del cónclave, y un par de ellos fueron trasladados de emergencia a hospitales psiquiátricos cercanos. Un sacerdote anónimo, que formaba parte del equipo de apoyo logístico, reveló en un audio filtrado que en medio de las votaciones, varias de las boletas aparecían ya marcadas con un símbolo que ninguno de los presentes reconocía: un extraño círculo rodeado de caracteres indescifrables. Las autoridades vaticanas trataron de destruir esas papeletas en secreto, pero no lograron impedir que algunos cardenales comenzaran a hablar de una fuerza oscura que intentaba manipular la elección. Lo más desconcertante llegó cuando el sacerdote aseguró que, durante una de las votaciones, una figura encapuchada fue vista deambulando dentro de la capilla, a pesar de que la entrada estaba sellada y custodiada como siempre. Nadie supo explicar cómo había entrado, ni mucho menos quién era. La Santa Sede, en un intento desesperado por mantener el control, pidió apoyo de un grupo especial de exorcistas. Sí, como lo estás escuchando, exorcistas dentro del mismísimo cónclave. Algo completamente inédito que dejó claro que el Vaticano consideraba la situación mucho más grave de lo que se atrevía a admitir públicamente. Estos exorcistas realizaron rituales secretos durante varias madrugadas consecutivas. Según testimonios no oficiales, el objetivo no era elegir un nuevo papa, sino limpiar la capilla de una presencia que, según ellos, había sido invocada accidentalmente durante el cónclave. Las versiones más atrevidas incluso hablan de que, antes de morir, el Papa Francisco habría advertido en privado a algunos cardenales sobre fuerzas infiltradas en los más altos niveles de la Iglesia y habría pedido un cónclave puro y vigilado, temiendo que su sucesor no fuera un hombre de Dios, sino un impostor al servicio de otros intereses. Conforme los días pasaban y el cónclave seguía paralizado, teorías empezaron a circular en todo el mundo. ¿Había sido todo esto provocado deliberadamente para evitar la llegada de un papa que cambiaría radicalmente la Iglesia? ¿O de verdad se trataba de un fenómeno espiritual que nadie había podido detener? El caos también se apoderó de los fieles. En América Latina, en Europa, en África, comenzaron a surgir movimientos de oración masiva, procesiones espontáneas, peticiones públicas para que la verdad saliera a la luz. En México, donde el Papa Francisco era profundamente querido, miles de creyentes organizaron cadenas de oración interminables, rogando por la protección del Vaticano y de toda la Iglesia. Mientras tanto, puertas adentro, algunos cardenales presionaban para abandonar el cónclave y salir a contar lo sucedido. Sin embargo, un pequeño grupo de líderes conservadores exigía silencio absoluto, bajo amenaza de excomunión automática. Después de semanas de incertidumbre, miedo y vigilias interminables, el cónclave finalmente tomó una decisión. No hubo humo blanco saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina como marca la tradición. Esta vez, en un gesto desesperado y simbólico, la noticia se dio directamente desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, donde el portavoz vaticano, con la voz temblorosa, anunció: "El mundo contuvo el aliento". Sin embargo, el nombre que pronunció provocó más preguntas que alegría. Cardenal Silvano Di Rieti, un purpurado prácticamente desconocido,
del que apenas existían registros públicos. Las cámaras de todo el planeta se centraron en la logia, esperando ver al nuevo líder espiritual. Y entonces sucedió. Una figura alta, de aspecto sereno pero inexplicablemente inquietante, apareció bajo la cortina roja. Su mirada era profunda, sus movimientos lentos, casi como si luchara contra una fuerza invisible. Llevaba una sotana blanca impecable, pero en lugar del tradicional crucifijo dorado, colgaba de su cuello una cruz de un material oscuro y opaco, como si hubiera sido forjada con cenizas. Cuando abrió la boca para dar su primer discurso, el micrófono emitió un chirrido insoportable. Los asistentes en la plaza de San Pedro se taparon los oídos, algunos incluso cayeron de rodillas llorando sin saber por qué. Su primera frase heló la sangre de millones. La luz ha caído, pero de las cenizas surgiré para guiarles hacia un nuevo amanecer. Palabras que no tenían nada que ver con la bendición tradicional que todos esperaban. No invocó a Dios, no pidió unidad ni oración, no mencionó el nombre de Cristo. Los más ancianos presentes, obispos, monjas, fieles devotos, comenzaron a persignarse frenéticamente, incapaces de comprender qué estaba ocurriendo. En ese instante, quedó claro para muchos que algo había cambiado para siempre, que aquel que ahora se sentaba en la silla de Pedro no era quien debía ser. Las redes sociales explotaron. Hashtags como Papa Oscuro, falsa elección y fin de los tiempos se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Teóricos, expertos en religión y analistas políticos debatían en vivo. ¿Fue elegido legítimamente? ¿O era el cumplimiento de una profecía antigua sobre la llegada de un papa negro, no por su raza, sino por el color de su alma? Un grupo de cardenales disidentes, liderado por el carismático cardenal Ezequiel Moreno, filtró documentos secretos a la prensa. En ellos se hablaba de visiones proféticas ocultas durante siglos en los archivos vaticanos, las cuales advertían que el último papa no llegaría para salvar, sino para probar la fe del mundo entero. Estos documentos, conocidos como el Codex Veritatis, describían que un día el cónclave sería infiltrado y desde dentro un falso pastor sería entronizado, conduciendo a la humanidad hacia una falsa luz. A las pocas horas de su proclamación, una tormenta nunca antes vista se desató sobre Roma. Ráfagas de viento desgarraban las banderas vaticanas, el obelisco de la plaza temblaba, y un rayo cayó sobre la misma cúpula de San Pedro, recordando ominosamente el rayo que cayó tras la renuncia de Benedicto XVI, pero ahora con una intensidad apocalíptica. Varios sacerdotes afirmaron haber visto en el cielo, entre las nubes tormentosas, la silueta de una enorme figura alada, mitad hombre, mitad bestia, vigilando la ceremonia. Mientras la tormenta se prolongaba durante días enteros, algo insólito sucedió dentro del Vaticano. Un reducido grupo de cardenales, entre ellos Ezequiel Moreno, Anselmo Ricci y Tomás Ortega, se reunió en secreto en las catacumbas antiguas bajo la Ciudad Santa. A este grupo clandestino se le conocería luego como los Custodios de la Luz. Sabían que enfrentarse al nuevo pontífice era arriesgar sus vidas y sus almas, pero también entendían que no actuar significaría traicionar la misión de la Iglesia que juraron proteger. Cada uno llevaba consigo un símbolo antiguo: cruces talladas en maderas negras, reliquias de santos mártires y fragmentos de manuscritos prohibidos que hablaban del gran suplantador. Porque no basta con tener fe en el corazón. A veces, para derrotar a la oscuridad, hay que enfrentarse a ella cara a cara. Mientras tanto, en las calles de Roma, miles de peregrinos seguían rezando, pero el ambiente era extraño. Era como si una niebla invisible cubriera el ánimo de todos. Miradas perdidas, susurros de temor y un sentimiento de que algo se aproximaba, algo que ningún rezo podría detener. En México, las noticias causaban pánico y debate. Muchos recordaban las antiguas profecías indígenas sobre un tiempo de cambios radicales en el espíritu del mundo.
Otros veían señales claras del apocalipsis que se había predicho en los evangelios. Los custodios sabían que no podían actuar sin pruebas contundentes, así que Ezequiel, el cardenal mexicano, propuso un plan: entrar en los archivos prohibidos del Vaticano, donde, según rumores antiguos, se ocultaban los textos originales de la profecía de San Malaquías y documentos aún más antiguos, prohibidos incluso para los papas, Amparados por la oscuridad de la noche, bajaron por los pasadizos secretos, evadiendo a los guardias que ahora servían al nuevo pontífice como fanáticos. Sus pasos resonaban en corredores de piedra cubiertos de símbolos olvidados, mientras sus manos temblaban no solo por el miedo, sino por la certeza de que cualquier error significaría su condena eterna. Una puerta enorme de acero con inscripciones en latín antiguo les bloqueaba el paso, pero Anselmo, el cardenal italiano, recitó un antiguo salmo en arameo, y la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un viento frío, como si del otro lado no hubiera simplemente documentos, sino presencias. Allí, en lo más profundo, encontraron el manuscrito de Ananías, un documento escrito siglos antes del surgimiento de la propia Iglesia, que describía la llegada de un líder que no sería enviado por Dios, sino por el gran impostor, aquel que usurpa la luz. La noticia recorrió el mundo como un rayo. La imagen del cardenal Ortega, capturado y humillado frente a millones de personas, desató pánico y furia en todos los rincones del planeta. Muchos fieles comenzaron a preguntarse en voz baja si acaso el mal se había infiltrado en el corazón de la Iglesia, pero el miedo a ser perseguidos los mantenía en silencio. En México, donde la fe católica había sido durante siglos una fuerza poderosa en la vida cotidiana, la gente vivía dividida entre el terror y la esperanza. Algunos aseguraban que lo que estaba ocurriendo era una prueba final enviada por Dios. Otros, más temerosos, hablaban en susurros de las viejas advertencias contenidas en las apariciones marianas, esas que hablaban de una gran traición dentro de Roma. Los custodios de la luz, ahora reducidos a 2 miembros tras la captura de Ortega, se ocultaron en las cavernas subterráneas que cruzaban el Vaticano como venas ocultas. Bajo la tenue luz de una vela, Ezequiel y Anselmo juraron que no permitirían que el ritual prohibido se quedara solo en palabras olvidadas en un manuscrito antiguo. A sabiendas de que sus vidas pendían de un hilo, comenzaron a planear lo impensable: infiltrarse en la gran misa que el nuevo pontífice había convocado para celebrar su entronización definitiva. Era la oportunidad perfecta. La ceremonia reuniría a todos los cardenales, obispos y representantes del mundo entero en la Basílica de San Pedro. Entre los asistentes, miles de fieles elegidos por sorteo. Un evento que pretendía sellar el nuevo orden, un acto público de total rendición de la fe ante su nueva autoridad. Pero también, el único momento en que el altar mayor estaría expuesto, vulnerable, listo para el ritual de purificación. Sabían que no podrían actuar solos, necesitaban aliados. Con una red de mensajeros discretos, reclutaron a un pequeño grupo de monjes y religiosos que aún conservaban su lealtad a la antigua enseñanza. Hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo, incluso sus almas, para salvar la esencia de su fe. La noche anterior a la ceremonia, en una pequeña capilla olvidada, todos se reunieron. Entre susurros y lágrimas, sellaron su pacto con un juramento que resonaría para siempre en la historia oculta de la humanidad: resistir hasta el último aliento. El día llegó. La plaza de San Pedro resplandecía bajo un sol antinatural, demasiado blanco, demasiado intenso, como si incluso la naturaleza misma estuviera alterada. Banderas ondeaban al viento, cánticos resonaban en cada rincón, y miles de personas esperaban ansiosas el inicio de la misa. Cuando el nuevo papa apareció en el balcón, vestido con una túnica que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, un estremecimiento recorrió a la multitud. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos carecían de brillo humano.
Era como si una máscara sonriente cubriera un vacío insondable. Los custodios se infiltraron entre la muchedumbre. Cada uno llevaba consigo un pequeño objeto consagrado, una reliquia, una cruz bendita, un fragmento del manuscrito de Ananías. Sabían que debían alcanzar el altar en el preciso momento en que el pontífice pronunciara las palabras finales de consagración, las mismas que, si eran corrompidas, sellarían el destino del mundo. Todo estaba planeado al segundo, pero algo que ninguno de ellos había previsto sucedió. Mientras avanzaban lentamente entre la multitud, un estruendo retumbó en el cielo. No era un trueno normal. Era un sonido agudo, metálico, como el chirrido de una puerta gigantesca abriéndose en los cielos. Todos los asistentes miraron hacia arriba y por un instante eterno, el cielo sobre el Vaticano se rasgó. Una figura gigantesca, imposible de describir con palabras humanas, pareció observarlos desde el otro lado. No era una visión santa ni celestial. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía ni a este mundo ni al siguiente. El nuevo Papa levantó los brazos al cielo y en ese instante la multitud cayó de rodillas, no por fe, sino por terror. Un manto de sombras descendió lentamente, cubriendo la plaza. Ezequiel y Anselmo sabían que ya no había margen para el error. Corrieron, esquivando cuerpos paralizados por el miedo, hasta llegar al altar mayor. Sacaron las reliquias. Comenzaron a recitar el antiguo rito en latín prohibido. Sus voces temblaban, pero continuaron. El Papa, desde el altar, giró lentamente su mirada hacia ellos. La sonrisa desapareció. Por primera vez desde su elección, su rostro mostró algo distinto. Un rictus de odio puro, una mueca que parecía descomponer su piel en jirones. Con un gesto, envió a sus guardianes contra ellos. Criaturas que ya no parecían humanos se abalanzaron sobre los custodios. La lucha fue breve pero brutal. Anselmo cayó, cubriendo con su cuerpo las reliquias sagradas para protegerlas. Ezequiel, herido pero decidido, gritó la última frase del ritual con todas las fuerzas que le quedaban. El suelo tembló. La basílica misma pareció convulsionarse, como si Roma entera rechazara la presencia de aquel impostor. Una luz dorada, cálida y cegadora emergió del altar, extendiéndose como una ola imparable. El Papa gritó, no en palabras humanas, sino en un sonido tan antinatural que hizo sangrar los oídos de todos los presentes. Su forma comenzó a deshacerse, como si nunca hubiera sido completamente de carne. Las semanas siguientes fueron de un desconcierto absoluto. Los medios de comunicación, atrapados entre la censura y el desconcierto, solo podían hablar en términos vagos de una anomalía energética ocurrida en el Vaticano. Algunos reportes mencionaban una explosión de luz, otros hablaban de un ataque cibernético, otros, en susurros, de un evento sobrenatural que nadie podía explicar ni mucho menos controlar. El mundo católico quedó en un limbo inédito, sin un papa, sin un liderazgo claro, con la Basílica de San Pedro clausurada y rodeada por fuerzas militares de distintos países. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos creían que la Iglesia debía renovarse por completo. Otros afirmaban que lo sucedido era una señal del fin de los tiempos, una advertencia que había sido ignorada durante demasiado tiempo. En México, tierra de profundas raíces religiosas, la conmoción fue aún mayor. Sacerdotes, laicos y comunidades enteras se reunieron en procesiones espontáneas, rezando, llorando, buscando respuestas en la fe que, a pesar de todo, seguía latiendo en sus corazones. De las cenizas de la incertidumbre comenzó a brotar algo inesperado, una llamada silenciosa a reconstruir, a sanar lo que había sido corrompido. Ezequiel, el último custodio sobreviviente, fue trasladado en secreto a México. Nadie debía saberlo, pero aquellos que todavía creían en la profecía sabían que era necesario protegerlo. Herido física y espiritualmente, encontró refugio en un antiguo monasterio en el corazón de Oaxaca, donde monjes retirados y sabios indígenas comenzaron a enseñarle
antiguos saberes olvidados, aquellos que unían la fe cristiana con el respeto ancestral a la tierra y al espíritu. Allí, mientras su cuerpo sanaba lentamente, su alma comenzaba a entender una verdad que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. La batalla que se había librado no era el final, sino apenas el primer asalto de una guerra más grande, una guerra por el alma misma de la humanidad. El mal que había intentado infiltrarse en la silla de Pedro no había sido aniquilado, solo había sido expulsado, momentáneamente, de su posición de poder. La verdadera lucha sería mucho más silenciosa, más sutil. No habría ejércitos visibles, no habría héroes reconocidos en público. Habría fe, sacrificio y una resistencia que debía crecer en los corazones de cada hombre y mujer que no estuviera dispuesto a entregar su alma a la oscuridad. Desde su refugio, Ezequiel empezó a escribir un nuevo libro, no un evangelio, ni una proclama oficial, sino un testimonio del horror que había presenciado y de las señales que vendrían. Sabía que debía preparar a aquellos que vendrían después, porque el enemigo no descansaría. Volvería, disfrazado de modernidad, de tolerancia, de progreso, sembrando la confusión, la indiferencia y el olvido. Mientras tanto, el mundo exterior cambiaba rápidamente. En Roma, un consejo de cardenales sobrevivientes intentaba sin éxito restaurar el orden. Pero sin un líder legítimo, las facciones se fragmentaban. Surgían iglesias alternativas, grupos sectarios, falsos profetas que aprovechaban el vacío para sembrar su propia versión de la fe. Y al mismo tiempo, fuerzas desconocidas, disfrazadas de nuevas ideologías, comenzaban a infiltrarse en todos los niveles de la sociedad. El pueblo mexicano, históricamente acostumbrado a resistir en el dolor, comenzó a tomar conciencia de su papel. Ya no era simplemente una nación creyente, era un bastión espiritual, un faro en medio de una oscuridad creciente. Las celebraciones religiosas adquirieron una nueva intensidad, cargadas de un fervor que no se había visto en generaciones. No eran solo misas, eran actos de resistencia silenciosa. Jóvenes que antes habían dado la espalda a la fe comenzaron a regresar, no por tradición, sino por una necesidad profunda de encontrar sentido en un mundo que cada vez se sentía más vacío. Ancianos que habían guardado secretos durante años, sabios de comunidades rurales, comenzaron a hablar de los viejos presagios, de las señales que ahora eran imposibles de ignorar. Ezequiel entendía que no podría liderar esta nueva era. Su rol era diferente. Debía sembrar la semilla, pasar el conocimiento, preparar el terreno. El verdadero renacimiento vendría de un pueblo que, como el suyo, había sufrido, caído y aprendido a levantarse una y otra vez. Algunos no podían hablar, otros repetían palabras en latín antiguo que no sabían pronunciar antes del cónclave, y un par de ellos fueron trasladados de emergencia a hospitales psiquiátricos cercanos. Un sacerdote anónimo, que formaba parte del equipo de apoyo logístico, reveló en un audio filtrado que en medio de las votaciones, varias de las boletas aparecían ya marcadas con un símbolo que ninguno de los presentes reconocía, un extraño círculo rodeado de caracteres indescifrables. Las autoridades vaticanas trataron de destruir esas papeletas en secreto, pero no lograron impedir que algunos cardenales comenzaran a hablar de una fuerza oscura que intentaba manipular la elección. Lo más desconcertante llegó cuando el sacerdote aseguró que, durante una de las votaciones, una figura encapuchada fue vista deambulando dentro de la capilla, a pesar de que la entrada estaba sellada y custodiada como siempre. Nadie supo explicar cómo había entrado, ni mucho menos quién era. La Santa Sede, en un intento desesperado por mantener el control, pidió apoyo de un grupo especial de exorcistas. Sí, como lo estás escuchando, exorcistas dentro del mismísimo cónclave. Algo completamente inédito que dejó claro que el Vaticano consideraba la situación mucho más grave de lo que se atrevía a admitir públicamente. Estos exorcistas
realizaron rituales secretos durante varias madrugadas consecutivas. Según testimonios no oficiales, el objetivo no era elegir un nuevo papa, sino limpiar la capilla de una presencia que, según ellos, había sido invocada accidentalmente durante el cónclave. Las versiones más atrevidas incluso hablan de que, antes de morir, el Papa